a FDP Noticias. Yo soy Germania Rodríguez desde Miami y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. ¿Cómo estás, Jovelito? La audiencia, antes te dejé de decir Jovelito porque me decían que no era profesional, etcétera, y ahora veo comentarios preguntándome que por qué ya no te digo Jovelito. No sé, honestamente. No sé si es profesional o no, pero todo bien. Ha sido un fin de semana muy cargado de información, de noticias relevantes. Desde el jueves empezó la racha informativa, ¿no? Así es, así que hoy, como todos los lunes, tenemos un programa cargadísimo porque tenemos noticias desde hace varios días. Sí, hay que empezar con este tema de Alex Saab Morán, quien es un testaferro del régimen. El jueves ya hablábamos sobre las expropiaciones que se dictaron en Colombia en su contra y ahora sabemos que fue capturado en Cabo Verde, en África, y esto acusado de sobornos a funcionarios venezolanos y lavado de dinero por parte de los Estados Unidos. Ahora sabemos también que Saab Morán está en prisión preventiva. La abogada del empresario María Domínguez dijo a CNN que la captura se hizo tras la activación de la alerta roja de Interpol. Domínguez no quiso hacer más comentarios sobre las circunstancias en las que Saab fue arrestado ni tampoco si será extraditado a Estados Unidos o a Colombia, donde también enfrenta cargos penales. Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 25 de julio de 2019, Saab se benefició de contratos sobreevaluados, incluido el Programa Gubernamental para Subsidios Alimentarios de Venezuela, y participó en las operaciones ilícitas con el oro de ese país. Según la Fiscalía de Colombia, esta persona es señalada por las agencias internacionales de ser un testaferro de Nicolás Maduro y apoderarse de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos y mercados que llegaron a precios superiores y descompuestos. Además, Saab Morán había sido clave en la infiltración por parte del régimen chavista en la inteligencia colombiana. El régimen salió rápidamente a interceder por Saab en un comunicado donde afirmaron que su detención es arbitraria y violatoria del derecho y las normas internacionales y se corresponde a todas luces con las acciones de agresión y asedio contra el pueblo de Venezuela emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos. Según el régimen, Saab, a quien reconocen como su agente, estaba haciendo una escala en Cabo Verde para continuar su trayecto con el objetivo de realizar gestiones para la obtención de alimentos para las cajas CLAP e insumos para atender la pandemia. La fiscal del gobierno de Juan Guaidó, Luisa Ortega, afirmó que envió a las autoridades de Cabo Verde el expediente de Saab Morán para que sea entregado a las autoridades estadounidenses. Este sería el pez más gordo que se ha capturado, ¿no? Sí, bueno, uno de los más importantes, sin duda, por la información que tiene, por lo que representa para el régimen, que además salió rápidamente a reconocer sus vínculos. Es que esto es llamativo, ¿no? En cuestión de nada ya estaban diciendo que en efecto era un agente de ellos, con lo cual daban aún más información para que se mantuviera esta captura. Pero además me llama la atención esto último de que Luisa Ortega enviara el expediente a Cabo Verde, porque hasta donde yo sé ellos no reconocen a Guaidó como presidente. África en general es un país que creo que solo Marruecos reconoce a Guaidó, pero bueno, ahí andan, hasta en eso quieren estar metidos. Jovel, esta es la primera vez que el régimen chavista reconoce la relación con Alex Saab. Me parece que fue un movimiento desesperado ese comunicado que sacó el régimen venezolano pidiendo que se libere a Saab. Hay que recordar que este es el testaferro principal de Tarek El Aissami. O sea, yo creo que este comunicado del régimen nos dice lo malo que sería para ellos que Alex Saab abriera la boca, ¿no? Sí, y además hay que recordar que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional le hizo una carta de buena conducta el año pasado para que pudiera seguir operando sin que fuese sancionado. Estos sectores opositores de la Asamblea, supuestamente. Entonces hay toda una historia ahí que no podemos perder de vista, que se denunció aquí, y entonces yo creo que ya teníamos ese nombre en el radar de lo que significaba para el régimen después de esas cartas de buena conducta, del fraude de las cajas CLAP. Entonces ahí hay que
Hay que estar atentos. Otra cosa importante, Jovel, es que el régimen en ese mismo comunicado reconoció que le había dado la ciudadanía venezolana a Alex Saab. Hasta cédula tiene, millones de venezolanos no se pueden renovar el pasaporte, pues Alex Saab tiene su cédula y su pasaporte venezolano diplomático. Sí, sí, anda viajando, porque decían que estaba de escala. No sé hacia qué país Aparentemente se dirigía, estaba agarrando gasolina porque venía de Irán y paró en Cabo Verde a agarrar gasolina. Ese es el problema con los jets privados, ¿sabes? Tienes que parar a agarrar gasolina. Jovel, importante mencionar que no va a ser tan fácil que lo lleven a Estados Unidos, pues ya se está diciendo que tanto Venezuela como Rusia se están moviendo para que el gobierno de Cabo Verde, que es más cercano a Rusia que a Estados Unidos, para que no se lo entreguen a Estados Unidos. Así que no es 100% que va a llegar Alex Saab a Miami como se tenía previsto durante el fin de semana. Sí, sí. Bueno, por lo menos ya hoy se decretó, o no se sentenció, más bien una prisión preventiva. Entonces, preso queda. Hay que ver para dónde va. Estaremos pendientes esta semana de eso. Pues, y otra de las grandes noticias del fin de semana es algo que ya les habíamos avisado aquí en Factores de Poder, pues al fin el régimen de Maduro ha nombrado a la nueva directiva del CNE y como lo escucharon aquí primero, la presidenta va a ser Indira Alfonso, sancionada por Canadá por violación de los derechos humanos. Además destaca la presencia de José Luis Gutiérrez. Él es el hermano del dirigente de Acción Democrática Bernabé Gutiérrez, entre los magistrados principales. Esto, según versiones, es debido a un golpe de Estado adentro del Partido Acción Democrática, que sigue bajo el control de Henry Ramos Alup. Durante el fin de semana, los partidos aliados a Juan Guaidó hicieron de conocimiento público un comunicado rechazando estos nombramientos, pero también denunciando lo siguiente. Queremos alertar a todos los venezolanos y a la comunidad internacional la pretensión de robarle a los partidos políticos democráticos sus tarjetas y símbolos partidistas para entregárselas a falsos líderes opositores que luego de haber sido comprados por la dictadura y sin la más mínima vergüenza pretenden convalidar otro fraude electoral contra los intereses y esperanzas de nuestro sufrido pero valiente pueblo. Este arrebato se ejecutaría mediante supuestas acciones judiciales írritas ante los jueces al servicio del régimen, tal como lo hicieron en el pasado con organizaciones políticas como Podemos, Patria para Todos, Bandera Roja y COPEI. Para todo esto, queremos dejar claro ante el país y el mundo que los partidos democráticos venezolanos no convalidaremos ni reconoceremos ninguna farsa electoral montada por la dictadura, ni mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo por el dictador a través de su legión de juristas del horror. El comunicado lo suscriben Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, COPEI, La Causa R, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista, Nueva Visión para mi País y Cuentas Claras. Bueno, la audiencia de Factores de Poder está clarita en este tema, pues la periodista Patricia Poleo en el programa Agárrate tiene meses diciendo que esta era la estrategia del régimen, apoderarse de los partidos tradicionales como Acción Democrática, etcétera. También lo dijo en un programa de Jaime Bailey que les recomiendo ver, donde hace sus predicciones para el año 2020 y una vez más parece que tenía razón. Sí, justamente lo que iba a decir era que no solo la audiencia de Factores de Poder, gente que no ve este canal tal vez por medio del programa de Bailey en el 6 de enero, habrá escuchado hablar al respecto. Y yo creo que sí, se veía venir, era una estrategia que, como hemos dicho, quedó truncada con la pandemia, pero que una vez el régimen vio que podía volver a plantear, fueron con todo y ya está el nuevo Consejo Nacional Electoral y ese es el próximo paso, quitar el poder en los partidos a los dirigentes tradicionales para que puedan participar estos disque partidos, digamos, esta otra dirigencia alterna en las elecciones. Pero hay que decir también que Estados Unidos condenó este movimiento del régimen, el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, y dijo que no se puede hacer elecciones libres bajo estas circunstancias en Venezuela. Pero vamos a hablar ahora sobre una investigación interesante que salió en el periódico ABC de España que vincula al régimen de Hugo Chávez con el movimiento Cinque Stelle, que es el principal partido de la coalición que hoy gobierna en Italia. Según el diario español, en 2010 el entonces ministro de Exteriores y hoy presidente de facto Nicolás Maduro
dio su autorización al envío de una maleta que contenía 3,5 millones de euros al consulado venezolano en Milán, destinados a Gianroberto Casaleggio, fundador del partido Cinque Stelle, Movimiento Cinque Stelle, junto a Beppe Grillo, del partido antisistema. El dinero habría sido entregado en efectivo a Casaleggio a través de una intermediación del cónsul venezolano en Milán, Giancarlo Di Martino. Se trataba de fondos reservados del Ministerio de Interior, que entonces estaba a cargo de Tarek El Aissami, el hoy ministro de Petróleo y vicepresidente económico de Venezuela. El periódico afirma que se refleja en documentos clasificados como secretos de la Dirección General de Inteligencia Militar del país esta relación. El documento de la dirección fue publicado, como les decíamos, por ABC, y según esta hoja o estos papeles que estamos viendo en pantalla, el objetivo era la financiación chavista del movimiento anticapitalista izquierdista en la República Italiana. El movimiento Cinque Stelle italiano aseguró que el documento es falso, y es una noticia que ya circulaba en 2006 y se reservan la posibilidad de emprender acciones legales contra el periódico. El partido se opuso a que Juan Guaidó fuese reconocido por Italia como presidente interino de Venezuela, y el propio Guaidó, de hecho, en una entrevista con el periódico República en mayo de 2019, había denunciado el uso de fondos chavistas para financiar a este partido. Podemos también decía al principio que los documentos eran falsos del financiamiento chavista. ¿Quién lo dijo, perdón? Podemos, el partido español al principio también decía que documentos publicados eran falsos. De hecho, yo he contado en Twitter una historia que una profesora de la universidad me quitó puntos por incluir esa información de Podemos en uno de mis ensayos. Y después resultó ser verdad, que obviamente es lo mismo que va a pasar con esto, porque Chávez tenía como prioridad regar su chavismo por el mundo para que cuando llegara este momento lo defendieran. Y los reales le han servido bastante hasta después de su muerte, ¿no? El dinero de todos los venezolanos, cabe destacar. Sí, pero vamos a hablar... Ya se murió y no volverá. Así es. Vamos a hablar ahora de Colombia. Durante este fin de semana se destapó un escándalo relacionado a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y un hermano que estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. La vicepresidenta de Colombia reconoció en un comunicado que su hermano Bernardo Ramírez estuvo involucrado en una investigación por narcotráfico en 1997. Dijo que eso significó una tragedia familiar y que firmó una garantía, no una fianza, para asegurar que su hermano se presentaría ante la justicia para responder por los cargos de conspiración por tráfico de estupefacientes. Pagó pena de cárcel por 4 años y medio y hace 18 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena, escribió Ramírez en el documento difundido en sus redes sociales. Además, la funcionaria afirmó a medios locales y en una sesión virtual con congresistas este viernes que siempre informó a sus superiores sobre este caso, refiriéndose a los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y al actual mandatario Iván Duque, con quienes ha trabajado como ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, embajadora y ahora como vicepresidenta, respectivamente. Lamento que mis enemigos políticos acudan a la bajeza de estos ataques contra una mujer que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso, concluye el comunicado a la opinión pública de la vicepresidenta de Colombia. Varios sectores de la oposición, encabezados por el senador y ex candidato presidencial del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y congresistas del partido FARC, entre otros, han pedido la renuncia de Ramírez a su cargo. Hablemos ahora sobre Filipinas, donde un tribunal ha condenado en Manila a la periodista María Ressa por crímenes supuestamente o delitos de difamación. Esto en un proceso que organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa consideran un paso más del presidente autoritario Rodrigo Duterte para silenciar a la oposición.
La periodista, que tiene otra decena de casos pendientes con la justicia, se enfrenta junto al reportero Reinaldo Santos, también condenado, a una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión por este caso, aunque todavía no entrará en prisión tras el pago de una fianza y porque la sentencia es apelable. Reza, nombrada Persona del Año por la revista Time en 2018, dirige desde 2012 el portal Rappler, medio que ha destapado varios escándalos que atañen a Duterte y fue pionero en denunciar los abusos de su polémica guerra contra las drogas. Grupos de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa coinciden en que el cargo de difamación, junto con una serie de procesos iniciados contra Rappler, así como una tentativa del gobierno para despojar de su licencia al medio de noticias, equivalen a un hostigamiento estatal. Reza aseguró que la decisión es devastadora y que sienta un mal precedente para la libertad de prensa en Filipinas. Bueno, que no nos extrañe que dentro de poco estén inculpándola por asesinar a un fiscal o algo por el estilo. Pero vamos a hablar ahora sobre el coronavirus. Veamos los números del mapa para ver cómo avanza esta enfermedad, esta pandemia. Tenemos casi 8 millones de casos ya, 7.973.000 casos en todo el mundo. Y vean lo rojo que aparece ya el mapa de América cada vez más, que es el epicentro en este momento de la pandemia, particularmente en Estados Unidos, donde ya hay más de 2.100.000 casos. Brasil en segundo lugar mundial con 867.000 registrados y Rusia con 536 casos registrados. India vemos que está subiendo particularmente, ya sobrepasó al Reino Unido, a España, a Italia y a Perú. Esto no estaba así hace unos días, pero hemos visto también que hay una alerta por un posible incremento de los casos en India, donde ya estaban intentando relajar el confinamiento. En cuanto a América Latina, como podemos ver en ese mapa, el país con más casos sigue siendo Perú, con 229.000, después está Chile con 179.000, México con 146.000 y Canadá en el continente americano ya llega a los 100.000 casos. En cuanto a las muertes, hay 434.000 por el número global, pero en Estados Unidos son 116.029. En Brasil, 43.332, que ya superó al Reino Unido en el país que era el segundo lugar y tiene ya el Reino Unido 41.000 fallecidos. Bueno, y como les habíamos contado, en las últimas semanas aquí en los Estados Unidos, diferentes estados empezaron a reabrir sus economías, incluyendo la Florida. El fin de semana pude ir a la playa y estaba full. Pero vamos a ver unas gráficas que nos muestran cuál podría ser el resultado de que estas economías hayan reabierto sus puertas muy temprano y haya otro brote. Pues hay cuatro estados en que los números se han disparado. Los pueden ver, aquí nada más pueden ver dos en cámara, pero en realidad son 4 gráficos. Vuelve a las de antes, por favor. Son los estados de California, que ya había controlado la pandemia, Texas, que en realidad nunca la controló antes de reabrir su economía, Arizona ahora es el lugar de la zona más roja en Estados Unidos, y el estado de Florida. Ahora sí vamos al próximo gráfico que nos muestra las zonas rojas aquí en los Estados Unidos. Como pueden ver, el sureste de Estados Unidos ahora está súper afectado. Esta es la zona que fue la primera en reabrir. También vemos los estados de California y Arizona, como les acabo de decir, está experimentando un brote significante. Si vemos la otra imagen, estos son donde casos nuevos se están disparando. Son, como ya les dije, los estados California, Texas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama, Carolina del Sur, Missouri, Utah, Kentucky, Arkansas, Nevada, Oklahoma, Puerto Rico, Oregon, Idaho, Vermont, Hawaii, Alaska y Montana. Entonces, Joel, como le habíamos dicho a nuestra audiencia, parece que nuestros miedos se han convertido en realidad y que empezaron a reabrir las economías demasiado temprano, pues los números el día de hoy no lucen nada bien para los Estados Unidos. Y ni siquiera en realidad habíamos salido del primer brote y ahora estamos entrando en otro en varios estados. Sí, bueno, yo creo que es una decisión que toman asumiendo las consecuencias, porque no hay otra explicación. Eso se advirtió que era muy pronto
y ahora, bueno, tendrán que lidiar con eso. Y bueno, particularmente en el estado de la Florida, que es donde están todos ustedes, yo estoy muy atento a ver cómo evoluciona eso. Así es. Bueno, y el mundo entero también está pendiente de otro rebrote, esta vez en China, tras el foco originado en un céntrico mercado de Pekín, en el que trabajan 10.000 personas. El Ministerio de Salud informó ayer de 59 nuevos casos de coronavirus en el país, 38 de ellos de transmisión local detectados en el mercado de Xinfadi, que se ha cerrado a cal y canto mientras las autoridades se esfuerzan por atajar el brote, haciendo pruebas masivas e inspecciones por toda la ciudad. Este lunes estaba previsto que los alumnos entre 6 y 8 años volvieran al colegio en Pekín, pero ante este rebrote se ha pospuesto sin fecha el regreso. Además, se ha cancelado todo el transporte público y ya son 21 los complejos residenciales aledaños a la zona los que han sido confinados para contener el rebrote. En un primer momento se puso en cuarentena a 11 urbanizaciones, pero ahora el gobierno local de Pekín ha añadido 10 más. El incremento de contagios representa el mayor de todo el país en los últimos 2 meses, desde el pasado 13 de abril, mientras que el de Pekín supone el mayor aumento diario de casos en la capital, desde que se publican los datos. El epidemiólogo del Centro de Control de Enfermedades, Zheng Guang, afirma que, según estudios preliminares, la cepa es diferente a la que ha circulado en el resto del país. No obstante, las autoridades están convencidas de que este foco no supondrá el inicio de la temida segunda ola de la epidemia. Hasta ahora, solo 7 de los positivos detectados en el mercado han desarrollado los síntomas de la enfermedad. El resto son asintomáticos o presintomáticos y han sido puestos en cuarentena. Bien, en el Reino de España, Pedro Sánchez ha dicho que abrirán las fronteras con el resto de países europeos el 21 de junio. A partir de ese día también se levantará la obligación de cuarentena para los viajeros que entren al país. Con Portugal, los controles fronterizos se normalizarán el 1 de julio a petición del Ejecutivo luso. La reapertura de las fronteras comunitarias el día 21 coincide con el final del estado de alarma que arrancó hace 3 meses. Las restricciones a terceros países fuera del territorio Schengen se levantarán el 1 de julio, aunque España está pendiente de que Bruselas haga un listado conjunto. Los países incluidos deberán cumplir 3 requisitos. Su situación epidemiológica deberá ser análoga o mejor a la de la Unión Europea. Deberán asumir ciertas condiciones sanitarias en el origen, trayecto y destino, y tendrán que actuar con reciprocidad. Esto significa que deberán aceptar también el ingreso de viajeros procedentes de la Unión Europea. Sánchez ha expresado su preocupación por la expansión de la COVID-19 en el continente americano y países como Rusia. Mientras tanto, en Chile ha habido un cambio en la cabeza del Ministerio de Salud tras la renuncia de Jaime Mañalich. Esto más de una semana después de polémicas sobre las cifras oficiales de la pandemia. En su lugar fue designado el expresidente del Colegio Médico, Enrique París. Las críticas contra Mañalich aumentaron la última semana tras cambios en la metodología para contabilizar los fallecidos, inexplicable para muchos epidemiólogos. Pero la gota que rebasó el vaso ocurrió este sábado con una publicación que señala que el Ministerio de Salud informó a la Organización Mundial de la Salud que los fallecidos por coronavirus en el país superan los 5.000, muy por encima de las cifras del último informe oficial, que indicaba 3.000 muertes. El cambio en la cartera de salud se produjo en momentos de gran tensión en el país, porque pese a la cuarentena obligatoria para 9 de los 18 millones de habitantes, se han disparado los contagios diarios y muertes por la COVID-19. Desde hace 2 días, los nuevos contagios suman más de 6.500 y los balances de muertos superan los 200 en las últimas 24 horas, para un total de 167.355 infectados y 3.101 fallecidos desde el 3 de marzo, cuando se reportó el primer contagiado de coronavirus en el país. Vamos a hablar ahora sobre México, donde hay 147.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 17.000 fallecidos hasta el momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya lo peor pasó, pero también publicó lo que él llama un decálogo para superar la pandemia. Vamos a verlo en pantalla. Este decálogo dice lo siguiente: mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. 2.
Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades. 3. Demos la espalda al egoísmo y al individualismo. Seamos solidarios y más humanos. 4. No nos dejemos envolver por el material. Alejémonos del consumismo por lo material. 5. Recordemos que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. 6. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza. 7. Alimentémonos bien, optemos por lo natural, lo fresco y nutritivo. 8. Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad o condición física. 9. Eliminemos actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. 10. Busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito de vida. Ese es el decálogo de López Obrador para superar la COVID-19. ¿Esto es un documento oficial de la presidencia? Sí, él salió en un video diciendo cada uno de los puntos. Mira, sin palabras, pero no es sorprendente entonces que AMLO también haya estado en las noticias hoy. Creo que fue que dio unas declaraciones diciendo que si Maduro le pide gasolina, él se la venderá, está dispuesto a violar las sanciones de Estados Unidos para venderle gasolina a Maduro. Sí, no sorprende para nada. Qué pena ese documento, en serio. Y uno aquí trata... Qué pena por el latino. O sea, no puedo creer que... Y lo que hay que hacer, o sea, todo este tiempo lo que había que hacer era buscar una utopía, un sueño, un propósito de vida. Bueno, nosotros los venezolanos tenemos experiencia con este tipo de discurso vacío que se enfoca en eliminar el racismo, el sexismo, mientras en realidad nada más hace que estos males empeoren en sus sociedades. Pero vamos a terminar con algo un poco más alegre que AMLO y el desastre que está haciendo en la presidencia. Vamos a terminar con estas imágenes de una medida que ha tenido que tomar una casa de ancianos en Sao Paulo, en Brasil, ante las medidas sanitarias que impiden las visitas a los adultos mayores. Se trata de la implementación de estas cortinas de plástico que permiten un abrazo sanitario en tiempos de COVID. ¡Qué belleza! Y en realidad poder abrazar a nuestros abuelos y padres es algo tan importante durante estos tiempos de pandemia. Y Jovel, esto también me recuerda a un comentario que he visto mucho en las redes los últimos días, y es que, como ustedes saben, aquí en Estados Unidos hemos visto protestas masivas en contra del racismo después de la muerte de George Floyd. Este fin de semana en Brooklyn la concentración fue impresionante, habían miles y miles de personas. Mientras tanto, los familiares de pacientes de la COVID-19 y personas que han muerto dicen: ¿por qué yo no pude ir a enterrar a mi familiar porque estábamos en tiempos de pandemia? Pero ahora hay protestas de miles y miles de personas que están pasando todos los días. Entonces estamos viviendo como dos mundos al mismo tiempo. Exactamente, es muy lamentable las situaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar y sí, esa lejanía. En España particularmente y en Italia, las historias al principio de esta pandemia eran desgarradoras, de familiares a los que los hijos iban a dejarlos al hospital para que los atendieran y no los volvieron a ver nunca. Les entregaron las cenizas después, no les avisaron que habían muerto, sino que les entregaron las cenizas. Es desgarrador lo que hemos tenido que ver en el mundo producto de esta pandemia. Y bueno, quienes estamos afortunadamente todavía con nuestros familiares que están bien, los tenemos aislados para que no les pase nada. Entonces, los mayores, bueno, hay que cuidarlos. Y me alegra ver esas imágenes, de cierta manera. Definitivamente. Bueno, esas fueron las noticias de hoy. Ya saben, cuídense de las dictaduras, el chavismo, de AMLO, del coronavirus. ¿Qué más, Joel? Y todo con optimismo. Busquen un sueño, una ilusión, un objetivo de vida. Hasta mañana. Hasta mañana.